Del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hoy queremos ubicarnos y nos proponemos analizar en primera instancia, con la urgencia que esto amerita, el acuerdo con el personal técnico del Fondo Monetario Internacional que nos anunciara en días anteriores. En días anteriores nosotros hicimos un contacto con la capital norteamericana y entrevistamos al analista, sí, pues, Augusto de la Torre. Con él estuvimos y ustedes recordarán, señores oyentes, que Augusto nos formuló una previsión que se ha cumplido a cabalidad y le agradecemos mucho. Él dijo que las pláticas y los acuerdos con el personal técnico del Fondo Monetario Internacional de la capital estadounidense estaba prácticamente listo, concretado. Y es lo que ahora estamos muy optimistas, resaltando todos los medios de comunicación colectiva, pues el gobierno efectivamente ha llegado a un acuerdo con el personal técnico del FMI, el Ecuador y el organismo a nivel de staffs, pongámoslo en plural, a nivel de staffs, han llegado ya a una mutua conformidad para que complementen los 10,000 millones que han prestado otros organismos, el fondo complemente con 4,200 millones, los 10,000 millones que está anunciando la administración del señor presidente Moreno. Esto ha costado muchas cosas y de ley que tenemos que también pensar que vamos a necesitar hacer méritos, tanto en conductas fiscales. Me temo que hayamos hecho o que vayamos a hacer un mayor empuje de reducir la inversión pública, un mayor acento en una disciplina de cuentas, especialmente de la hacienda pública, lo que llamamos economía del gobierno, la economía del fisco. Por eso la economía fiscal tiene que ser, y de hecho es una contraparte muy sustancial que este momento tenemos que, como gente seria, hablo por algunos sectores que a la usanza de viejas prácticas dirán, uy, el mismo Correa, el que dejó haciendo el daño, el mismo expresidente, el que nos dejó endeudados hasta la coronilla. Este momento no puede alegar ninguna otra circunstancia, ni tildar a nuestro presidente como vendepatrias ni cosa por el estilo, porque ya comenzará con ese lenguaje. Ecuador y el organismo han llegado a un entendimiento y el fondo va a prestar 4,200 millones. En total se esperan 10,000 millones, que los descomponemos de la siguiente manera. 4,200, ya lo dijimos, del fondo. El Banco Mundial nos va a prestar 6,000 millones. Entre el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, más bien dicho, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano
de Reservas, y también desde Europa la Agencia Francesa de Desarrollo. Yo creo que tenemos un saldo todavía. Hay un saldo. Y vamos a ver si, recordando esta entrevista, así Carlos Julio Emanuel, me advierten, exministro, que está usted desde hace un momentito aguardando una premisa que me la he demorado, como a veces cometo ese error. Le pido 1000 disculpas. Pero ¿cómo analiza usted el hecho de que el gobierno, tras un anuncio muy significativo de Washington del doctor de la Torre, ahora ya ha concretado con su personal técnico del FMI el auspicio para que recibamos unos 10,000 millones de dólares? ¿En qué hay que pensar ahora, economista? Muy buenos días. Exministro, bienvenido a la cadena Democracia. Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por la entrevista. Bueno, para ser coherente con lo que he manifestado en múltiples ocasiones, el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era algo que el Ecuador necesitaba hace tiempo. Si yo tuviera que hacer una crítica es porque nos hemos demorado 2 años del presente gobierno, no hablemos del de Correa, para llegar a un acuerdo que Ecuador lo ha necesitado por la crítica situación económica y financiera que enfrenta. De manera que, ¿vacilaba el señor presidente Moreno volver al fondo por temor a críticas de Correa o de sus propios partidos, los radicales, no? Recordemos, Gonzalo, que este gobierno ha tenido 3 ministros de finanzas, 2 de ellos abiertamente correístas, opuestos por lo tanto a la línea de buscar acuerdos con los organismos financieros internacionales. El propio Correa expulsó al Banco Mundial en su momento, dijo que no necesitaba el Fondo Monetario Internacional, de manera que es solamente con el tercer ministro, el señor Martínez, que se comenzó a hablar, y creo que estamos llegando a algún tipo de acuerdo. Yo no conozco todavía que se haya llegado a un acuerdo formal, porque habiendo tenido la experiencia de llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, uno llega a un acuerdo cuando firma una carta de intención que demuestra la modalidad, el condicionamiento, las reformas, las propuestas acordadas entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional para que esos desembolsos puedan fluir en el tiempo que se ha programado. Usted bien ha dicho, el Fondo Monetario Internacional le va a prestar al Ecuador 4.200 millones de dólares, pero eso es un lapso de 3 años. Es decir, ahí estamos hablando de unos 1.400 millones de dólares por año, en la medida que se vayan cumpliendo los acuerdos. El Banco Mundial, el BID, ellos prestan de manera diferente, pero siempre acompañan a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que si por A o B razones los dineros comprometidos por el Banco Mundial y por el BID dejan de desembolsarse, es porque no se han cumplido las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo pienso que estamos en un punto de llegar a un acuerdo. He leído las declaraciones del señor portavoz del Fondo Monetario, creo que es el señor Rice, a efectos de que estamos conversando. Entonces, el momento en que se haya llegado a un acuerdo sería muy importante. Yo creo que sería sano, Gonzalo, que el gobierno publique, como se ha hecho en ocasiones anteriores, la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para que el Ecuador conozca cuáles son los compromisos que estamos adquiriendo con el Fondo Monetario Internacional, para que esos 10,000 millones que usted menciona, que es una cifra para desembolsar en unos 3 años, algo de eso es para balanza de pagos, algo de eso es para uso inmediato del gobierno, pero mucho de eso también es para proyectos, de manera que no es para uso por parte del gobierno nacional. A mí también me ha sorprendido porque
en más de 4 décadas que tengo de experiencia en el seguimiento eminentemente periodístico, reporteril de estos temas, nunca sin carta de intención usaré un término muy serrano, el fondo nos ha aflojado un solo dólar. La carta de intención, las intencionalidades y los compromisos macro y microeconómicos, especialmente de ordenamiento fiscal, de creación tributaria, de contraparte que le garantice al organismo internacional. Ahora le estamos solicitando, y a cambio de que el entendimiento con el fondo sea complementado. Bueno, lo que nos dicen los compañeros de redacciones económicas de los principales rotativos de nuestro país esta mañana es que el entendimiento es a nivel de staff, Este entendimiento a nivel de staff, Carlos Julio Emanuel, le vamos a preguntar con su venia al importante amigo y compañero suyo y nuestro, el exfuncionario del Banco Mundial, Carlos de la Torre. En contados instantes vamos a tener una conexión con él, porque él ya tiene que responder a otra realidad. Él nos habló de un principio de entendimiento hace algunos días, pero de Palacio de Gobierno esta víspera lo que han hablado es de un entendimiento a nivel de staff. Carlos Julio, ¿qué significa esto? A ver, staff es simplemente el equipo de economistas del Fondo Monetario. Yo fui también por algunos años miembro del staff del Fondo Monetario Internacional. Son los técnicos, son las personas que están ahora en Quito, entiendo yo, presididos por una señora cuyo nombre no recuerdo, conversando con diversas autoridades y también con personas del sector privado. Entiendo, por ejemplo, me lo dijo el economista Alberto Dají, que él había sido invitado el día de ayer para conversar con la misión del Fondo Monetario, o sea, con el staff del fondo que está en Quito. Llegar a un acuerdo con el staff, que es una palabra americana que significa simplemente el grupo de economistas del fondo, no son los directivos, es simplemente llegar a acuerdos sobre temas técnicos, sobre qué cosas Ecuador debe hacer, debe proponer, debe escribir en esa carta de intención, porque generalmente, Gonzalo, ese staff, conjuntamente con el equipo económico de cualquier gobierno, estuve pues en misiones por todo el mundo en la época que yo trabajé en el fondo, ayuda a redactar una carta que es la que se presenta en este caso a la directora gerente del Fondo Monetario, que es la señora Lagarde. En esa carta, que debe firmarla no el presidente de la República, sino el ministro de Finanzas, y generalmente también se estilaba que la firme el gerente del Banco Central, en este caso la gerente del Banco Central. Se estipulan todos los datos que van al directorio del Fondo Monetario Internacional para que el fondo, en una fecha determinada, apruebe el acuerdo en base a la carta. Eso toma algún tiempo. Yo no sé, depende también pues de todos los pedidos de crédito que hay al Fondo Monetario, en qué puesto nos toca. De repente y un poco palanquear la urgencia. Gonzalo. Hay que palanquearnos con urgencia, digamos, erogaciones, porque creo que ya el ministro Richard Martínez tiene comprometimientos que tiene que cumplir para iniciar bien este programa técnico. O sea que esta mañana, lo único que tenemos que anunciar, como nos decía hace algunos días, es un entendimiento de los dos staff, el staff gubernamental y el staff del Fondo Monetario Internacional. Así nos decía Augusto de la Torre, Carlos Julio.
El monto de financiamiento que el fondo le otorga al país depende del programa que el país escoja. El Fondo Monetario tiene varias ventanillas de financiamiento. La más común se llama el acuerdo stand-by, pero el fondo tiene otra facilidad de financiamiento que a mí me parece sería más conveniente para el Ecuador, y ojalá esa sea la que se materializa, que se llama un acuerdo de financiamiento extendido. Un acuerdo de financiamiento ¿En qué consiste, Augusto? Es un acuerdo multianual en donde no solo se le da prioridad a la corrección fiscal, sino que también se pueden introducir elementos de reformas que son necesarias para que el país vuelva a crecer, y también política social que permita proteger a los más vulnerables de la sociedad. Entonces, un acuerdo extendido, que sería multianual, podría durar, por ejemplo, 3 años, nos daría un contexto de 3 años para emprender las correcciones fiscales que todavía están pendientes y para empezar a armar reformas estructurales que ayuden al crecimiento. Es lo que usted acaba de manifestar con dedos un poco más ligeritos, por favor, con mentalidad abierta, dinámica. Es lo que yo recomiendo a mi equipo de trabajo en producción. Entonces, los equipos técnicos están listos y vendría el financiamiento de los multilaterales. ¿Eso cómo debemos nosotros más o menos sintonizar? ¿Cómo ha avanzado? 4.200 millones, ya sabemos, nos va a prestar el fondo para complementar 10.200 millones. Pero el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas y hasta la Agencia Francesa de Desarrollo desde el viejo continente tendrán rubros importantes para complementar los 10.000 millones. ¿Que nos servirían para qué los 10.000 millones? Y naturalmente los posicionamientos de estos créditos, ¿qué tal? Los posicionamientos de estos créditos ya para tareas fiscales y de disponibilidad, ¿en qué consistiría o cómo sería el cronograma? ¿Qué nos vendrían a respaldar emergentemente los organismos que nos van a prestar dinero? Mire, muchos de esos créditos están atados a proyectos, de manera que no son de libre disponibilidad, no es plata fresca que entra a la caja fiscal. El caso del Banco Mundial, el caso del BID, recordemos algo, Gonzalo, el Fondo Monetario Internacional tiene como director gerente a una persona europea, ha sido siempre desde su inicio, y el número 2 es de los Estados Unidos. En el caso del Banco Mundial, el número 1 siempre es de Estados Unidos. En el caso del BID, generalmente el número 2 es de Estados Unidos. De manera que estos organismos actúan de la mano, no son independientes. Por eso es que cuando uno va a pedirle un crédito al Banco Mundial o al BID, generalmente lo que le terminan diciendo es ¿por qué no tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y eso es lo que se ha hecho ahora. Están las 3 instituciones principales, Fondo Monetario, Banco Mundial y BID, de la mano, buscando hacer un acuerdo global con el Ecuador, pero siempre supeditado a un programa aprobado por el Fondo Monetario Internacional, que está, en el caso nuestro, concretado pues en una carta de intención. Yo creo que lo importante en este momento sería conocer a qué compromiso se ha llegado con el staff técnico del Fondo Monetario que está en Quito. Me preocuparía, por ejemplo, Gonzalo, que se acepte una pretensión de algunas personas de subir el IVA del 12 al 15% en los momentos por los que atraviesa la economía ecuatoriana. Me preocuparía que eso constara en una carta de intención, porque definitivamente eso no sería muy beneficioso para la economía. Por eso, no conociendo qué es lo que se está negociando, yo solamente estoy dando una alerta de que, primero, está bien llegar a un acuerdo con el fondo, pero, como dice la frase, el diablo está en los detalles. Veamos cuáles son los detalles, porque a lo mejor un acuerdo de esa naturaleza que implique un aumento del IVA
se tropiece con la Asamblea Nacional que no va a aprobar dicho aumento. Entonces, el acuerdo para el desembolso de importantes sumas de dinero no se va a poder realizar. Pero entonces ahí Correa tendría un desquite nítido para oponerse desde el lado de la Asamblea Nacional. Y claro, el pretexto es sublime, ¿no? ¿Cómo van a aceptar un aumento que de gana le redujo el mismísimo presidente Moreno en meses anteriores? Porque el IVA tenía otro importe y era mejor porque hicimos galas simplemente de demagogia, bajando el tamaño del impuesto al valor agregado. Allí va a tener conflictos, creo yo, por las perniciosas intervenciones que realiza en el aparato humano de los equipos que todavía le restan y son adherentes de Correa. Allí, ¿cómo le ve usted, Carlos Julio, si es tan amable? Bueno, yo realmente no valoro mucho el criterio económico de Correa. Como dice la frase bíblica, por sus obras os conoceréis. Él dejó la economía en soletas. No cabe ni siquiera hablar de eso. Yo me he sorprendido, Gonzalo, es de que el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, no haya querido transparentar las barbaridades que dejó Correa, que constan, por ejemplo, en los informes preparados por el Fondo Monetario Internacional antes de que termine el gobierno de Correa y a comienzos del actual gobierno. No sé por qué el gobierno no ha querido hasta el momento transparentar esos informes para que el país sepa realmente cómo es que el país no quedó con la mesa servida, sino con una mesa patas arriba. En algún momento, hace poco, le planteé yo al señor secretario Juan Sebastián Roldán que sería bueno que en aras de la transparencia le hagan conocer al país cuáles eran las verdaderas condiciones en que el Ecuador quedó luego del gobierno de Correa a través de la publicación de los informes del Fondo Monetario según el artículo 4º. No lo han hecho, no entiendo por qué. Y mire usted, en la nota de prensa que vino de Washington, firmada por el señor Jerry Rice, si mal no recuerdo su nombre, que es el vocero del Fondo Monetario, dice que en este acuerdo que se está conversando con el Ecuador, se va a insistir en la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Mire que son temas que generalmente el Fondo Monetario no los toca porque lo que el Fondo Monetario generalmente trata son asuntos de orden fiscal, monetario, pero ahora en ese comunicado dice, vamos a insistir en la transparencia. Yo también aprovecho ese comunicado del Fondo Monetario para solicitarle a las autoridades ecuatorianas, al ministro de Economía, que transparente las cosas y publique los informes del Fondo Monetario Internacional que se elaboraron según el artículo 4º del convenio constitutivo del Fondo Monetario a finales del gobierno de Correa y a inicios de para que el Ecuador sepa realmente cuál era la verdadera situación del Ecuador tal como la dejó Correa. Ahora, siendo no prejuiciados bajo ningún punto de vista, sino sumando maniobras estratégicas, financieras, muy técnicas, yo estaba revisando el aumento de producción petrolera como otra de las señales optimizantes en el manejo económico, pero más en el manejo que ha realizado el actual ministro de Energía y Petróleos, el señor Pérez. La producción petrolera diaria va a aumentar en 25,000 barriles en este año, a finales seguramente de este año. Casi la mitad de ese incremento proviene de 2 campos de operación que ya existían, pero que los ha optimizado con gran técnica, es el bloque ITT, el señor ministro de Petróleos. ¿Y cuánto le va a producir también un seguro aumento que va a ser la contraparte de exigencia del fondo y de su staff? El tema del IVA. ¿A cuánto cree usted que ascenderá el valor del impuesto, valga la redundancia,
del impuesto al valor agregado. Carlos Julio, ¿en qué planes se encuentran en este momento que usted conozca los respectivos staff? Mire, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar al ministro de Petróleo por su excelente labor, indiscutiblemente. Yo creo que se están tratando esos temas con mucha eficiencia y así debe ser. Esa es una forma de ir resolviendo problemas para el gobierno ecuatoriano y para el país. En cuanto a lo del IVA, lo que yo le decía a Gonzalo es que actualmente tenemos un IVA del 12%. Recordemos que Correa lo subió en el 2016 con la excusa del terremoto de Manabí y en Esmeraldas. Aumento que nunca debió darse y que realmente fue contraproducente, porque lejos de aumentar las recaudaciones, bajaron. Hoy tenemos nuevamente el IVA en el 12%, y lo que yo conozco es que existe un deseo de aumentar el IVA del 12% al 15%, o sea, aumentar 3 puntos, lo cual, en mi opinión y en la opinión del Foro de Economía y Finanzas al que me pertenezco, que ha producido por lo menos 11 documentos enviados a la Presidencia de la República sobre temas económicos, definitivamente no es conveniente. No es conveniente porque, mire usted, hay un desempleo creciente. Si usted ve las noticias de los principales diarios, verá que las empresas, tanto en Quito como en Guayaquil, pero particularmente en Guayaquil, siguen cerrando sus puertas por la crisis económica. La Cámara de Comercio de Guayaquil anuncia una caída en las ventas comparado con el año anterior. Todo esto lo que significa es que hay menor demanda agregada en la economía y por lo tanto, en esas circunstancias, según la técnica económica, no conviene, no es aceptable aumentar la carga tributaria al consumidor. ¿Cuántas empresas tiene usted conocimiento del foro? ¿Perdón? Perdón, economista Emanuel. ¿Cuántas empresas han cerrado de últimos días, de última temporalidad? Si usted ve, me parece que en el Diario Expreso hace 2 días salió una cifra alrededor de 6.000 empresas en la primera página del Diario Expreso. Sí, seguro. Es muchísima empresa la que ha cerrado puertas. ¿Por qué? Por falta de demanda, porque Ecuador, en realidad, Gonzalo, Ecuador viene sufriendo una recesión desde el año 2015, que se la ha venido maquillando, porque también se han estado manejando los números en una forma muy arbitraria, pero la realidad es que el Ecuador no crece. Inclusive, actualmente en el programa económico del gobierno se estipula un crecimiento de la economía del orden del 1%. Y la población ecuatoriana crece al 2%. Entonces, estamos en términos per cápita retrocediendo. Todo esto significa que hay menos empleo, por lo tanto, menos capacidad de consumo, menos demanda agregada, y usted tiene entonces el problema de las empresas que no tienen ventas, que no alcanzan a pagar sueldos y salarios, que se atrasan con el seguro social. Y todo eso configura pues una posibilidad de liquidación o cierre. Hay mucha empresa de servicios, ¿no es eso perjudicial para un país en pleno desarrollo? No, para nada. Generalmente las economías dolarizadas tienen un fomento de las empresas de servicio. Panamá es básicamente una economía con el sector servicios de manera preponderante. O sea, no es un perjuicio, sino es parte, digamos, de la instrumentación de una activación económica. Y lo último, hay buena nota y buena noticia en las inversiones mineras. Estaba revisando también de mi archivo, hay como 3.800 millones hasta el 2021 que va a invertir la empresa privada, las empresas internacionales, y que el gobierno prevé 3.800 millones hacia la minería. ¿Cómo está este sector en sus preanálisis, economista? Mire, yo creo que esa es una buena noticia, tal como usted señala, Gonzalo, y hay que seguir dando facilidades para que venga la inversión extranjera, porque para la minería tan solo existe la inversión extranjera. Es demasiado capital que hay que invertir y ese capital no hay en el Ecuador.
Por lo tanto, sí, en buena hora y bienvenido al capital extranjero para este sector. Pero para eso también es importante, no solo para el sector minero, sino para la inversión extranjera en general, que el gobierno considere algo que también lo planteamos en el Foro de Economía y Finanzas, y es la eliminación del impuesto a la salida de capitales, porque ese es un freno a la inversión extranjera. Lo hemos dicho desde el día 1 que se estableció ese impuesto, no ahora, después de años de que Correa lo estableciera. Entonces sí, es importante fomentar la inversión. Vemos que el ministro Campana habla de decenas de miles de millones de dólares. No se han concretado, simplemente han sido anuncios de Campana. Son aspiraciones. Claro. Yo creo que está bien que uno aspire a hacer eso, pero hay que crear las condiciones para que esas aspiraciones se vuelvan realidades. Y una forma de hacerlo, Gonzalo, y quiero ser insistente, es eliminar el impuesto a la salida de capitales, y no eliminarlo gradualmente, como por allí algunos proponen, decir, bueno, estamos con el 5%, bajemos 1% cada año. No, tiene que eliminarse de golpe. El gradualismo allí no funciona, como no funciona tampoco en otros casos. Ya. Ahora nuestra empresa privada, para finalizar, se encuentra en el radar del Fondo Monetario. Hay preocupaciones en Washington. Bueno, yo también estoy preocupado porque la empresa privada tiene que mejorar su capacidad tecnológica, innovar. Ese es uno de los factores que nos ubica en el índice de competitividad mundial allá por el puesto 86 entre 140 países. O sea, estamos realmente en una economía no competitiva, pero no solamente por falta de acción de la empresa privada, sino también por algo que está señalado en los estudios internacionales, que es la sobrecarga de impuestos, Gonzalo. Ecuador tiene 65 impuestos o más, producto de 22 reformas tributarias en 10 años que llevó adelante Correa. Eso produce una asfixia también en el sector productivo, por lo que hay algunos impuestos que deben eliminarse, como el impuesto verde, como el anticipo de impuesto a la renta, como ya dije, el impuesto a la salida de capitales, y cuidado, se les ocurre tocar hacia arriba el IVA, porque eso sería terrible para la economía ecuatoriana en los actuales momentos de crisis, de cierre de empresas, de desempleo, de falta de liquidez. Yo creo que los oyentes de su prestigiosa radio concordarán conmigo que conocen, o dentro de su familia o de amigos cercanos, personas que andan buscando trabajo hace tiempo y no lo tienen, y no tienen esperanza tampoco de conseguirlo. Usted es un economista, pero es un hombre eminentemente administrativo, es un líder empresarial, tiene importantes potencias economistas, y por eso me permito averiguarle lo siguiente. Yo he llegado a la conclusión de que la justicia ecuatoriana nos debe miles de millones de dólares, miles, diría yo, de millones de dólares. Todos los juicios lentos han impedido recuperaciones de dinero robado. Claro, hay el sentido común de la gente de cualquier condición social, la que nos está escuchando, que dice si se han robado 40,000 o 62,000, quién sabe cuánto más se han robado en la época del correísmo, ¿no? Ya debían haber los jueces y los fiscales determinado sentencias, porque usted, si no tiene una sentencia ejecutoriada, es imposible que recaude dinero robado. Y en eso hay cualquier cantidad de dinero que podría venir a solucionar todos y cada uno de los problemas macros y microeconómicos, y especialmente la parte fiscal. ¿Por qué todavía no ingresa a las arcas del Estado este dinero? Y entonces, ahora que están de moda en fotografía de primeras planas en los rotativos del país,
la señora fiscal general, las otras fiscales, la presidenta nueva de la Corte, la antigua, la UAFE y todo el mundo. Son 6 damas, 4 damas, 5 damas, con sus respectivos funcionarios de staff, igualmente para estar en el ámbito del fondo. No han logrado recuperar estos dineros. Juicios lentos, dice la prensa, impiden recuperar el dinero robado. ¿Qué acciones faltan de cumplirse? ¿Se han cumplido en otros países? ¿O es que a nivel mundial resulta difícil, una vez sustraídos los dineros de la ciudadanía, los dineros públicos, los dineros privados, porque de todo han robado, entonces es difícil volverlos a captar por la vía de una entrega a través de juicios con demandas fundamentales para que pueda ese dinero retornar a sus verdaderos dueños? Entonces, esta justicia o cumple una verdadera tarea de alcahuetería de estos sectores pícaros, perdone economista, que nos han ultrajado desde hace una veintena de años y no toda la historia ecuatoriana. Tenga la bondad, Carlos Julio. Concuerdo con la preocupación, Gonzalo. La cifra que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo de la corrupción en el Ecuador en la década perdida es de 70.000 millones de dólares. Eso equivale a 2 presupuestos del gobierno enteros. Eso equivale a 7 veces lo que comenzamos en esta entrevista comentando nos podría prestar el Fondo Monetario Internacional y demás instituciones financieras a lo largo de 3 años. 7 veces. Nos van a prestar 10.000 millones siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, pero en un lapso de 3 años. Pues acá se robaron 70.000, 7 veces eso. Obviamente resolvería muchos problemas el contar con ese recurso. Ecuador no ha logrado recuperar un centavo. Es más, cuando se ha detectado por allí algún dinero mal habido, como el caso, hay que decirlo, del señor Topic, se le plantea que devuelva según su flujo de caja, lo cual realmente es inconcebible, pero así está planteado el tema. Yo creo que definitivamente la justicia ecuatoriana, la fiscalía, los órganos de control le han fallado al Ecuador en los últimos años, ciertamente en los últimos 10 años. Hemos visto desfilar a fiscales como el señor Chiriboga, el señor Vaca, el señor Pérez y la actual fiscal, y todavía no tenemos ningún resultado que sí hay, por ejemplo, en el Perú, donde se ha recuperado dinero, en Guatemala, en Brasil. Sí se puede seguir la ruta del dinero y recuperar. Yo por eso saludo, Gonzalo, algo que yo a usted le planteé en alguna entrevista anterior, la decisión del gobierno del presidente Moreno de por fin pedir ayuda a las Naciones Unidas para conformar esa comisión internacional contra la corrupción y contra la impunidad, porque definitivamente necesitamos de fiscales independientes, con pantalones, que estén dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en la recuperación de los dineros mal habidos, en la lucha contra la impunidad y en la lucha contra la corrupción. No tenemos una buena experiencia en este caso en el Ecuador. Mire lo que dice la actual fiscal. He escuchado alguna declaración de ella, que le faltan 200 o 400 fiscales y por eso no puede hacer el trabajo. Sí. Pues bien, como el gobierno, el presidente Moreno, que en campaña prometió convocar a esa comisión internacional con ayuda de Naciones Unidas, ya lo decidió hace 2 días, pues bien, vamos por esa vía, vamos por esa comisión con todos los arreglos que habrá que hacerle, con todas las vedurías ecuatorianas para evitar que se cometan excesos, que se violen derechos de terceros, pero necesitamos una comisión internacional que se encargue de seguir la ruta del dinero, porque todo el mundo sabe, salían aviones presidenciales a paraísos fiscales, y yo no sé si ya se conoce que la Fiscalía haya llamado por lo menos a que declaren los pilotos. En fin, nos falta acción en este Dio los nombres de los pilotos Emilio Palacio desde la Florida, desde la ciudad de Miami. Usted recuerda a Carlos Julio. Pero nada que ver. Entre ellos,
entre ellos, porque no hay otra conclusión a dónde arribar, entre ellos. 7:31 minutos de la mañana, economista Carlos Julio Emanuel, muchas gracias por haber atendido estas importantes inquietudes que pienso son de la ciudadanía y del sector empresarial ecuatoriano. Ahora me encuentro, damas y caballeros, oyentes, con el principal de Sedatos. Placer saludarle, señor licenciado Blasco Peña Herrera. Le estuvimos aguardando a la hora que convenimos. Perdón que le interrumpa, pero... No es Sedatos, perdón. Ayer estuve con Sedatos. Me alegro mucho. Sí, mil perdones. Por favor, Gonzalito. No le gustó mucho. Pero No es que me gustó, no me gustó. Sí. No es que no me gustó. Por favor, simplemente... Sí. Para que no haya confusiones que nunca han habido. Vamos. Así es. Vamos con Márquez. Blasco Peña Herrera Solá. Le decía que estuvimos aguardando su presencia, que era a las 6:50 de la mañana, y tuve que meterme a esto, que es un tema económico de coyuntura bastante significativo. Pero en todo caso, doctor Peña Herrera, tenga la bondad de revelarnos los últimos estudios de la encuestadora Márquez y que tiene que ver con el compromiso cívico, político de próximos meses con el país, con la sociedad ecuatoriana, con los electores ecuatorianos. ¿Cómo está este proceso electoral y político que tiene una real significación, porque de estos resultados van a depender importantes ámbitos de nuestro país, eligiendo buenos alcaldes, eligiendo buenos prefectos, complementarán tareas que en este momento lo tenemos más o menos informado desde la economía fiscal y de la macroeconomía. Pero ahora necesitamos la actitud de la gente. ¿Cómo está, por ejemplo, en Guayaquil y Quito las señales que han emitido la ciudadanía y los informes o respuestas que han dado a empresas como Márquez, que tiene una tradición en este tipo de prácticas? Licenciado Peña Herrera, bienvenido, muy buenos días. Mi querido Gonzalo, en primer lugar, déjeme saludarle, como siempre, muy respetuosamente, muy atentamente, pero además muy efusivamente, porque son más de 12 meses que no he estado acá. Sí. Y para mí ese es un largo tiempo, luego de haber estado permanentemente durante 10 años defendiendo la democracia, defendiendo la libertad, defendiendo la reconstrucción de nuestro país. Sí, le hemos extrañado, mire. Mire, lo que sucede es que en ocasiones uno tiene que... El momento en el que yo salí de la Cámara de Comercio, me dediqué a mi empresa, que la Cámara es un puesto de honor, y yo me dediqué con toda mi pasión allá. Así es que regresé a la empresa que hace 28 años la fundó. Lo creé, ¿no? Cuando realmente tenía 24 años, era un joven. Y que lógicamente, pues en mi ausencia había tenido pues un bajón. Que más que por no haber estado yo, porque tenía un muy querido grupo de colaboradores, porque tuvimos que soportar a Correa, que nos quiso quebrar. Luego de eso, otros sujetos, otros políticos que también hicieron lo propio. Y así eventualidades que suceden en la vida y que uno tiene que aceptarlas como lecciones de vida, lecciones en siempre ser mejor, en siempre sacar lo positivo de lo que Dios a uno le permite aprender, de los momentos en los que Dios le permiten aprender a uno. No hay otra forma más que aprender. Pero hay ingratos que quiebran, digamos, un recorrido y destruyen, digamos, determinados emprendimientos y proyectos de largo alcance. Bueno, y no digo que ese sea su caso porque no lo conozco, pero digo, son causas también bastante conflictivas, ¿no? En el desarrollo de una empresa, veces las ingratitudes, sí, sin duda, o las malas prácticas de aliados, otrora aliados, hacen que
los negocios se fundan, se quemen y las iniciativas queden orbitando solamente en ilusiones. Y me parece que ese fue un escenario que tuvo Márquez, lamentando muchísimo nosotros y ahora celebrando esta reactivación importante a la que le debemos nosotros compromiso de adhesión. Le agradezco muchísimo por sus palabras. No fue precisamente eso lo que sucedió, pero sin duda alguna lo que hicimos fue, lo que hice yo, yo tomé la decisión de hacer una mirada casa adentro, una introspección para realizar un cambio estratégico para depurar la empresa, no porque hemos cometido ningún error en nuestro trabajo de 28 años. Ha sido una empresa exitosa. Dando gracias a Dios, ¿no? Sino porque nos estamos enfrentando, primero, estamos en un periodo de desinflación. Eso obliga pues, a quienes somos emprendedores y acciones de empresarios a tomar decisiones. Y luego de eso, porque estamos enfrentando una nueva era. Usted conoce que el gran Xavi Martín Sala, el CEO, el máximo director del Foro Económico Mundial, habla ahora de la cuarta revolución industrial. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo. No solamente con el tema de las redes sociales, y eso es importante, pero yo diría que una capsulita apenas. Es una de las capas. Son otros temas, y a eso es a los que, y a investigar pero y a indagar eso. La tecnología, indudablemente. La tecnología, pero la tecnología no solamente en la comunicación, sino en todo. En todo. Y la tecnología, mi querido Gonzalo, la tecnología que regresa, productiva, comercial. Sin duda, y que regresa, al menos en mi profesión, yo tengo algunas especialidades, pero en mi profesión, a lo que yo hace 32 años aprendí y desde hace 28 años estoy poniendo en práctica, con otros nombres. Pero los temas de segmentación, bla, 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 son exactamente los mismos fundamentos, pero hay que adaptarse y evolucionar. Y en este proceso nosotros hemos estado aprendiendo nuevamente, no en la parte política es la más fácil de todas. Así es. En la parte de la comprensión del ciudadano, del consumidor, del mercado ecuatoriano, de los mercados internacionales, de cómo afrontar estos nuevos retos que se presentan día a día. En el caso nuestro, los multimedios vienen a ser el desafío más importante que tenemos. Sí, no, porque mire, la información que circula a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, yo pienso que son las dos más importantes, es información que llega. En el caso de Facebook es información que invade espacios privados, porque Facebook es una red, es un espacio privado. Por lo tanto, si es que ahí mete una noticia, lo que está haciendo es agrediendo a quien está leyendo y está viendo fotos de sus amigos, de sus parientes, y ¡ping!, le meten una noticia. Esa noticia no tiene la veracidad de la radio, ni la veracidad del papel impreso del periódico, ni de la televisión. Se dice que el periódico desde hace algunos años es un negocio muerto. Yo recuerdo deben ser unos 7, 8 años que el Washington Post se vendió en $100 millones. Ese mismo año, el Real Madrid, mi equipo, compró a Gareth Bale en $100 millones. Yo ese rato me quedé estupefacto, porque dije, ¿cómo puede ser que un periódico que ha marcado historia en el mundo se venda a lo mismo que se vende un jugador de fútbol, por más bueno que pueda ser, por más publicidad que represente, que en este caso ha sido un jugador bueno porque se ha lesionado mucho? Pero ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Ya? ¿Qué sucede con los periódicos? ¿Han sobrevivido? Totalmente. Ahí está la constancia de la noticia. Porque en las redes sociales circula lo que sea. Así es. Circula lo que sea. Basura. Bueno, basura y no basura, pero ¿dónde está? Es decir, ¿quién se hace responsable? Más allá de los portales que existen informáticos, en los que existen personas, digamos, que están estructuradas básicamente como los medios impresos. Pero es el medio impreso el que da credibilidad a una noticia. Y además la radio.
La radio es un medio de comunicación que llega a donde no llega nada, ni el periódico. La televisión sí, pero la radio se escucha en horarios en los cuales las personas no pueden ver televisión. Verbigracia en este momento. Ya las personas han salido hacia sus oficinas, algunos de ellos han llegado, no están viendo televisión. Pero estamos en los autos. Estamos en los autos, estamos escuchando a quién creemos. En este caso, Radio Democracia, sin duda alguna, se ha ganado un espacio no solo por su trayectoria, mi querido Gonzalo, de 40 años, 50 más. Años sí. de periodismo responsable, pero sobre todo por los últimos 10 años en los cuales usted demostró, como pocos en el país, y yo le diría que en Latinoamérica, soportó la tiranía de Rafael Correa, soportó los intentos, y a mí me consta, los múltiples intentos por quitarle las frecuencias, por quebrar la empresa, y soportó con una línea valiente, y siempre estuve yo aquí a su lado felicitándolo, apoyándolo, y eso pienso yo que hay que recordar, reeditar y agradecerle, mi querido Gonzalo, como en su momento lo hicimos cuando fui representante de los comerciantes, pero ahora como ciudadano. Entrando al tema por el cual usted... ¿Con este trabajo de investigación preelectoral se reinaugura Márquez? Bueno, no, nosotros no hemos dejado de trabajar. Lo que sucede es que no hemos dado datos públicos. ¿Y por qué no hemos dado datos públicos? Porque la próxima elección que tenemos... O sea, ustedes manejan también datos hacia la privacidad. Lógico, es decir, en los últimos 28 años, el 98% de los datos que nosotros producimos son para empresas, o para empresas, para personas, para organismos nacionales e internacionales. Son datos que no se hacen públicos. Estos datos se hacen públicos porque desde hace 26 años yo tengo una publicación que se llama Monitor de la Opinión Nacional. Y con Monitor yo tengo la posibilidad de tener datos propios. Y al ser datos propios, financiados por los recursos de mi empresa, yo los puedo hacer públicos. Porque si serían datos de un cliente mío, yo no podría hacerlos por consideraciones éticas, jamás. Esos datos son de la empresa que contrata esos datos, punto. Y por eso es que desde hace 26 años, que fue la primera vez que hicimos pública nuestra información, no hemos dejado de informar en todos los procesos electorales. Hace 26 años yo llamé a un notario, al doctor Iván Nolivos, que de Dios goce, para que él reciba los resultados de la encuesta que nosotros realizamos en la segunda vuelta, en la cual competían Abdalá Bucaram y Jaime Nebot. Nosotros fuimos la única empresa que con notario y con la presencia de testigos importantes como el agregado político de la Embajada Americana, de Chile y acá, de varios personajes importantes para mí y que no los quiero mencionar, entregamos esos datos. Y fuimos los únicos que aceptamos. Y digo los únicos, no comparándome con nadie más, porque empresas de amigos muy queridos como Informe Confidencial, estuvieron cerca y hicieron un buen trabajo, pero en ese momento, pues, en esto uno puede tener aciertos como puede tener errores. ¿A qué me refiero? Desde hace 26 años nosotros no hemos dejado de notarizar nuestras encuestas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos dejar un documento público que repose en una notaría para que cualquier persona vaya y lo vea. En este caso, en esta elección, todos los informes van a ser notarizados. ¿Y por qué, mi querido Gonzalo? Porque yo leí en algún medio que existía un porcentaje de indecisos que yo pienso que tal vez si es que existe vida en otro planeta, puede ser que en otro planeta se dé eso, pues no. Porque hablar de que 7 de cada 10 ecuatorianos está indeciso en una elección que se viene a 4 semanas, para mí, humilde modo de pensar. Es un invento de alguna redacción. Mire, no sé si es que sea error de alguna redacción o qué sea, pero en todo caso, con los datos que nosotros tenemos y con la metodología que se tiene que aplicar, si es que se ha cursado a la universidad y se tiene experiencia, eso no puede suceder. No obstante la dispersión, el número de candidatos. Pero es que eso es otra cosa, pues. Que haya muchos candidatos, lógico, mucha gente no conoce, si hay 17 candidatos, no conoce. Eso no quiere decir que esté indeciso. Y si es que está indeciso y uno presenta una papeleta, ¿no es cierto? Porque se hace una simulación electoral, si es que se hace un trabajo serio, la indecisión se anula. Punto.
Con esta fecha, ¿cuál universo o qué universo de indecisos usted notarizaría? Mire, bueno, lo que van a notarizar son esos datos, ¿no? Los otros datos de indecisión y todo lo demás. Bueno, también vamos a notarizar toda la encuesta, ¿no? ¿Qué porcentaje ya hemos decidido? Mire, o más ya hemos importante, confesado nuestra intención de voto? Más importante que eso es hablar de lo que voy a mencionarle luego. Ese porcentaje está expresado en el voto nulo y blanco. El voto nulo y blanco es similar al porcentaje de indecisos. Si es que aplicando la papeleta para que se realice la simulación electoral, yo hubiera tenido un nulo o un blanco altísimo, entonces hubiera dicho sí, estamos viviendo una situación inédita. Pero no, este es un proceso similar. ¿Qué es lo que ha existido? ¿Y por qué nosotros hacemos pública recién ahora y comenzamos este ciclo de entrega de información, habiendo tomado este último fin de semana? Que antes existía desinterés, apatía, que coincidió con las fiestas navideñas, en las cuales todos estamos pensando en otras cosas, y que luego vino enero y que estamos en recesión, y que las elecciones son en marzo. Entonces, recién a mediados de febrero, los electores comenzaron ya a pensar en la elección. Y en ese momento, a nuestro criterio, fue válido realizar la primera encuesta para poner a conocimiento de la opinión pública. Entonces, ¿cuáles son los datos, renglones de decisión? Voy a tener que dar, primero para cumplir la ley, voy a tener que dar la nota metodológica, ¿no? Porque nosotros estamos inscritos legalmente en el Consejo Nacional Electoral para difundir resultados de encuestas. Así demanda la ley. Pues. Nota metodológica. No estoy de acuerdo, pero cumplo con la ley. La información estadística que presentamos a continuación fue obtenida mediante la aplicación de una encuesta directa cara a cara en hogares a personas de ambos sexos mayores de 18 años. A los niños, como es voto optativo, no los tomamos de encuesta en esta muestra. Realizamos un total de 380 casos en cada cantón, que le voy a mencionar. Hemos comenzado con Quito, Guayaquil y Cuenca, o Guayaquil, Quito y Cuenca, porque son los cantones de mayor población electoral. Esperamos o aspiramos terminar este proceso con 8 cantones y con 8 provincias. No pensamos que podemos ir más allá. Como le decía, realizamos un total de 1.140 casos o 380 casos válidos en cada una de las parroquias urbanas y rurales de los cantones de Quito, Guayaquil y Cuenca entre los días 16 y 17 de febrero, es decir, fin de semana pasado. La ratificación de la muestra se realizó con base a criterios económicos, poblacionales y geográficos. El nivel de confianza obtenido sobre la muestra total aplicada es del 95%. ¿Qué significa esto? Para no hablar en difícil, que si es que repetimos esta encuesta 100 veces, 95 veces sale exacta, que es lo máximo que se puede hacer con estas técnicas con esta técnica de investigación, y con un margen de error permisible de más o menos 2.8%. Como decía, estamos legalmente inscritos para dar información. Y ahora sí, respondiendo a su pregunta, el momento en el que llegamos nosotros a preguntar si es que ha decidido o no por quién votar, más o menos tenemos un 70% de personas que dicen que sí, y un 30% de personas que dicen que no. ¿Hay como decir decisión dura? Es decir, han decidido por quién votar, pues, simplemente. Y lógico. Y para mí es más alto inclusive, ¿no? Más alto que el 70%. Estamos a 4 semanas. A ver. ¿Hay un escenario de indecisión ciudadana todavía? Le pregunto de otra manera. Bueno, existe, pero en menor cantidad de lo que yo sé. Y existe como en todo proceso electoral. Y además es distinto de acuerdo a cada uno de los cantones. Acuérdense que son 220 cantones. Yeah. Hay cantones en los cuales los 2 o 3 candidatos que están ahí son muy similares, o entonces uno puede estar todavía indeciso. Hay otros en los que no, pues. Son polos opuestos. Entonces, finalmente ya las personas han tomado una decisión. Quiero volver a repetir que los datos que voy a dar, mi querido Gonzalo, y que compartí con usted, son datos no de preguntas, sino de simulaciones, que es lo primero o lo último que nosotros hacemos. ¿Qué significa? Que le entregamos al encuestado una papeleta muy parecida a la que va a recibir el día domingo 24 de marzo. Le pedimos que entre a su casa, o si estamos adentro, que vaya a otro cuarto, que vote, que doble la papeleta y que mete en una bolsa que simula una ánfora. Con eso le damos la total seguridad de que no es el encuestador el que está anotando. Y con eso
no es que obligamos, sino que cerramos o eliminamos la posibilidad del ninguno, del estoy indeciso, de cualquier cosa. Entonces, aquí tenemos votos totales y votos nulos y blancos. Aquí se anulan los indecisos y participan todos, además porque tengo 380 papeletas es contadas. Una intención resplandeciente, ya definida, o puede variar. Es decir, el resultado que tenemos una acá, instancia electoral, los resultados que tenemos en nuestra encuesta son el reflejo exacto de lo que hubiese sucedido el fin de semana anterior, si es que en ese domingo habían las elecciones. Exactamente, ¿cierto? Que esto puede variar, pues claro. Para eso está la campaña, pero hay que ver en cuánto puede variar lógicamente. En algunos lugares sí se vive una batalla campal, en otros la diferencia es muy importante y habrá que sacar otras conclusiones que es importante para quienes analizamos esto. Quisiera comenzar con la ciudad de Quito, con el Cantón Quito. En el Cantón Quito, según los datos de nuestra última encuesta, el general Paco Moncayo tiene el 32,63%. Seguido por el señor Jorge Yunda con el 10,26% y la señora Luisa Maldonado con el 8,95%. Esos son los candidatos mejor puntuados, pero claramente la diferencia entre Paco Moncayo y Jorge Yunda es de más de 20 puntos. Más de 20 puntos en 4 semanas, yo no he visto que se remonten o cambien. Yo no he visto porque además no veo de dónde pueden salir. ¿Qué sucedió con Jorge Yunda? Que el porcentaje que él tenía antes se dividió con la otra candidata correísta, porque ambos son candidatos correístas, Luisa Maldonado. Jorge Yunda fue asambleísta, concejal, bla, 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 por Alianza País durante los últimos 10 años. Pero usted cree que Luisa Maldonado es candidata del partido de Rafael Correa. Por lo tanto, si es que se suman los dos, tenemos 20%, que es lo que tuvo Yunda, que es lo que tiene como apoyo duro Rafael Correa, aquí en el Cantón Quito. 32,63% por el general Paco Moncayo y luego de eso un grupo de candidatos con promedio menor al 4% o 4%, pues no, porque es margen de error. Y que son, mire, excelentes personas, que son grandes profesionales, pero que dadas las condiciones de la composición electoral, esta es la realidad que vemos y que se va a muy probablemente a replicar el día domingo 24 de marzo. César Montúfar con el 4%, Paola Ventimilla con el 4%, es 3,95, 3,68, María Sol Corral con el 4%, 3,68, Juan Carlos Holguín 3,42, luego con candidatos que tienen un promedio menor al 3%, yo ya no puedo dar esos datos porque están dentro del margen de error. Con un voto nulo del 15,79 y blanco del 7,11. Si es que existiría semejante indecisión, aquí estaría expresada. Yo ya tengo datos que se ajustan a los resultados históricos que tenemos, sobre además los cuales me permití escribir un libro y publicar un libro hace algunos años, 22 años de democracia, que fue el primer análisis que se hizo sobre la composición, el ausentismo, el voto blanco, el voto nulo. Es decir, esto es lo histórico. Se va a ir ajustando, es un poco más alto, se va a ir ajustando y estos datos van a ir variando. No digo que van a ser exactos, es imposible. Pero para 4 semanas no creo que nadie le alcance y peor le supere al general Moncayo. Ya está elegido. Yo diría que no está elegido porque falta el proceso electoral, pero es la diferencia que tiene con los dos que están segundos es muy difícil de remontar, muy difícil de alcanzar. Ellos comparten el mismo espacio, ese es del correísmo, 20%. Y los otros candidatos, si es que usted suma todos, más o menos tienen el 20%. Si es que eso suma a lo que tiene Paco Moncayo, estamos hablando de 40 más 30, Por eso 70. le preguntaba el universo de indecisos a cuánto asciende. El universo de indecisos en nuestra última encuesta, es decir, en pregunta, está en el 30%, 31% en el Cantón Quito, 31%. Pero el rato en el que, por eso le decía, el rato en el que les entregamos la papeleta, deciden los indecisos. Entonces, estos son datos tomando en cuenta que dijeron estar indecisos, pero decidieron en ese momento. Claro. Es casi imposible o muy poco probable que el día de las elecciones hagan otra cosa. Claro. Están gastando de gana el dinero en campañas. No, porque
cada candidato tiene su... Sí, esta es una encuesta. Cada candidato tiene su absoluto derecho, y además para eso están, de seguir adelante en sus campañas, de esforzarse en estas 4 semanas, de sacar la mayor cantidad Pero no de tienen puntos ninguna posibles. posibilidad. Mire, según esta encuesta acá en Quito, yo le diría, porque además yo no tengo pelos en la lengua, usted me conoce, no tienen posibilidad, pero sí tienen posibilidad de poner un buen consejo, porque el alcalde que elegiremos los quiteños va a necesitar de un buen consejo y no de lo que tenemos ahora en Quito, de ese consejo de concejales con grillete, de ese consejo que ha obstaculizado absolutamente todo. Necesitamos un consejo aquí y en todos los cantones que construyan, Claro. querido Gonzalo. Pero el general Moncayo va a transferir, El voto por plancha. sí, pues, va a transferir a los candidatos a concejales por las listas 12 en este caso, A ver, y ahí hay que una amplísima mayoría para que vaya en correlación de fuerzas la intención de voto por él con el colectivo que él logre reclutar, A ver, ¿no? Del mismo partido. Recuerde usted que para elegir, es decir, o para nombrar a los concejales se tiene que aplicar una fórmula perversa inventada por el correísmo, que es la fórmula de Hunt reformada. La fórmula ¿En de qué Hunt- consiste para que Hunt, entienda? ya, Sí. The Hunt es una fórmula. The Hunt La es conocemos, con usted mismo la... Es un profesional, ¿no es Así cierto? es. Es un estadístico, es un politólogo, que lo que hizo fue desarrollar una fórmula para darle más peso a las minorías, mayor peso a las minorías, para que tengan una representación. En este caso, con la reforma que se hizo, se le da más peso a las mayorías y se le da menos peso a las minorías. Entonces es casi Esta imposible. fue una obra de Correa, dice usted. Pero 100%, pues. Y con eso es que logró tener siempre mayoría en el Congreso, porque en la última elección no lograban tener lo que tenían si es que no hubiera sido por Hunt modificado. Y ojalá los señores asambleístas, porque claro, cuando pasan a ser mayoría ya se olvidan de estas cosas, ¿no? Ya se olvidan porque ya les conviene. Ojalá tomen en cuenta esto. La fórmula de Hunt modificada es tramposa, perniciosa y antidemocrática. Y aquí lo que los ecuatorianos necesitamos es elecciones limpias y sistemas de designación que garanticen, lógicamente, que las mayorías tengan su representación, pero sí existe una representación de las minorías. Eso es lo que la democracia moderna pues, ha probado como el mejor sistema en los gobiernos parlamentarios como los consejos, ¿no? ¿Qué fenómeno de comportamiento electoral nosotros estaríamos fundando esta mañana cuando la gente que nos esté escuchando diga, yo no voy a votar por Moncayo? Están en todo su derecho. Desde luego. Pero ¿por qué me han cuantificado con esa dimensión, dirá el general Moncayo, si yo veo que hay un Montúfar, que hay una señorita Ventimilla, distinguidos amigos míos. Si hay un jovencito que tiene para, creo, hasta el ex candidato presidencial lo presentó como el futuro alcalde de Quito, a Juan Holguín. Mire, con toda la maestría. Querido amigo mío, inclusive tengo tres candidatos que son hasta parientes, digamos, parientes no directos. En uno sí, es mi hermana, pero en el otro caso tengo dos, un primo, Juan Carlos Solines, y Juan Carlos Holguín es una persona que tiene una relación política con la familia, es decir, muy cercana. Esto no puede ponernos una venda a los ojos, ni siquiera tengo que opinar sobre aquello. A ver, su pregunta. ¿Qué van a decir quienes no van a votar por Moncayo, que son 6 de cada 10 ecuatorianos, quiteños? ¿Qué van a decir? Bueno, lo que quieran decir. Yo he pasado a su cabina de control lo que dijo Rafael Correa hace 5 años de mí, cuando yo hice públicas unas encuestas del día antes de las elecciones, porque en las redes sociales se falsificó una encuesta nuestra. Y quiero, en ese video que nosotros tuvimos que poner en las redes sociales como respuesta, porque se me negó el derecho a la réplica, y por esto estamos en la etapa final de pedir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estamos iniciando un juicio
por daño moral y por perjuicios causados. ¿A quién le sigue el juicio? El juicio es del Estado ecuatoriano porque él era presidente de la República, con repetición al loco del Altillo. Al ¿no? personaje. Claro, lógicamente. Yo no sé si es que vale la pena pasar eso, pero en todo caso, siguiendo con pero usted nos información. dice con esta fecha que según este estudio inmaculado, técnicamente bien logrado. Como todos los que hemos hecho, Gonzalito. No, yo no estoy en ese plan. Pero inmaculados no son porque en todo caso, técnicamente realizados. Ajá. Casi viene a dar el mismo escenario, ¿no? Sí. Es una nitidez técnica impresionante, una jerarquía de estrategia usada. La máxima que podemos, exacto, quienes hacemos las cosas serias, con las herramientas que tenemos y con lo que más se puede hacer. Esta mañana a anunciarnos que el general Moncayo es nuestro próximo alcalde. El general Moncayo el general Moncayo tiene las mayores posibilidades de ganar. El general Moncayo va a ganar la elección. Vamos a ver con cuánto. ¿Tiene las mejores posibilidades o, como yo interpreto, ha ganado la elección? No ha ganado porque todavía no se ha realizado, pero va a ganar. Yo no creo que haya aquí una posibilidad de que en 4 semanas... el vaticinio... No, yo no soy futurólogo. Yo no quiero hacer con esto es decir, yo no puedo hablar de tendencias porque es primera elección. Pero si es que existen 20 puntos de diferencia frente al segundo. Muy complicado que le puedan... Y el segundo y el tercero son correístas y representan el 20%. Es casi imposible que esto cambie, a menos de que el general Moncayo pues, cometa un error garrafal, pero una cosa así. Su pariente no ha sido correísta nunca, más bien ha enfrentado. ¿Cuál pariente? ¿Cuál de ellos? Tengo varios. Solines. Juan Carlos, por supuesto, yo es un abogado prestigioso. ¿Qué es lo que sucede con el resto de candidatos de la oposición? Se dividieron y se canibalizaron. Vea cuántos hay. Está César Montúfar, está Paula Ventimilla, está Juan Carlos Holguín, está, me parece que los 4 son los más María importantes. Sol. No, ella estuvo con el correísmo. Ella fue asesora directa de Correa y no se puede ser contado esto. No, perdón, Yunda es correísmo. Yunda y la señora Maldonado son correísmo. Yeah. Que al final se quieran sacar la camiseta verde y verde-azul, porque ahora no sabe qué color es, y decir que es, por Dios, él fue electo por el correísmo a las diferentes designaciones que ha tenido. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque si es que usted suma la participación del señor Yunda con la participación de la señora Maldonado, tiene el 20%. ¿Qué es lo que tiene el correísmo aquí? Pero ha tenido una votación cautiva la señora Maldonado. Yo pensaría inclusive que ella puede quedar segunda. Porque ella sí nació de cero y ha crecido al 9%. Pero Yunda nos manifestaba que estaba en el primer lugar. Todos los candidatos van a pensar que están en el... No es del negocio, es la percepción. Es el negocio... No, pero es la percepción, yo no quiero ser mal pensado. Cuando un candidato va a cualquier sitio, ¿cierto? Va acompañado de sus amigos, de sus panas, le reciben con aplausos, le aplauden, le ponen flores, le sacan gallinas. Dice, estoy ganando, pues, ¿ya? Yo me acuerdo la famosa expresión del coronel Lucio Gutiérrez, las encuestas de carne y hueso, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, todos quienes no están primeros dicen que no creen en la encuesta, por más que durante años han sido personas que han recibido encuestas nuestras y han visto cuál ha sido nuestra trayectoria, pero no se trata de eso. Esto no se trata de eso. Yo sé cómo es esto, ya son 28 años de haber escuchado todo, de haber leído todo. Hay un candidato correísta que el día de ayer, me parece, alguien me mandó un tuit diciendo que nosotros tenemos ni siquiera cosas... A él sí quisiera recordarle, y le voy a enviar, porque es del prefecto del Guayas, este personaje oscuro, que le voy a enviar el video que le presenté al expresidente cuando era expresidente y le aclaré las cosas luego del proceso, antes y luego del proceso. Y quiero decirle en estos micrófonos que yo digo y hago las cosas por delante, no por detrás. Entonces, por delante le voy a enviar al candidato a la prefectura del Guayas, Jimmy Jairala, esa presentación junto con mis datos y que los guarde, porque luego del proceso electoral va a ver que
todo lo que ha gastado en sus encuestas o estaban equivocadas o qué será. No sé. Pero que lo guarde como souvenir. Blasco, ¿y quién gana en Guayaquil? En Guayas. En el cantón Guayaquil, Cintia Viteri, de Madera de Guerrero, la lista 6, tiene el 49,8%, seguido de este señor, Jimmy Jairala, con el 26,3%, lo cual es absolutamente lógico. Es absolutamente lógico. A ver, perdón, ¿y cuánto tengo acá de nulos y blancos? En 14% de nulo y 5% de blanco, 19%. Está totalmente ajustándose a lo que vamos a tener el día de las elecciones. Lo ilógico sería que Cintia Viteri tenga menos de eso, pues si el alcalde de Guayaquil tiene más de 80% de aceptación, la alcaldía tiene asimismo una gestión muy importante, son 19 años de gestión positiva, el alcalde está pidiendo el voto por ella, ella es una persona que tiene una excelente posicionamiento como candidata, como política, como futura alcaldesa. Mire, no hay ningún favor de Nebot en el sentido de en la que campaña, su por supuesto. En la campaña, por supuesto, y está en todo su derecho, pues. No, yo no le digo que no esté en el derecho, digo de hacer en campaña. El resultado hay también un aporte de la imagen nebotcista exitosa, indiscutiblemente. Pero por supuesto. Exitosa en el puerto principal. Pero por supuesto, por supuesto. Y no eso, solamente, eso le ayuda sí, muchísimo. Pero por supuesto, y no solamente ahí, en el resto del país. Jaime Nebot está haciendo recorridos en el país para decir que él a sus candidatos les va a asesorar o les va a ayudar a aplicar el modelo exitoso que ha aplicado en Guayaquil. Entonces, una persona que puede hacer eso, indudablemente en su propio cantón, es un gran elector, es alguien que influye. A esto se suma, pues, lógicamente la estructura, digamos, las obras de 19 años más, ¿no? 20 y pico de años, y la transformación de Guayaquil, porque eso no simplemente es propaganda, es uno va, vive, ve las cosas en Guayaquil y son ciertas, pues. Entonces, esto es lógico. Cintia Viteri, a ver, ¿cuánto ha tenido Jaime Nebot en sus 10 elecciones en Guayaquil? Ya sea como candidato a la alcaldía, a la presidencia o a la asamblea. Ha tenido como mínimo 55, llegando al 65%. ¿Ya? Cintia está llegando al 50%. Yo no sé si es que llega al 55, no puedo saber, o sea, el 50 a lo que llegue, faltan 4 semanas, vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso, siendo aquí también 2-1, yo pensaría que eso está más que decidido. Más que decidido. Que se va a ampliar la diferencia inclusive. Y mire, en la misma encuesta, en el cantón Guayaquil, preguntando sobre el prefecto, y estos datos hay que hacer saberse porque no es de la provincia de Guayas, los datos que tenemos son muy parecidos. Carlos Luis Morales, 50,5, y ahí sí la diferencia es mucho mayor. Poli Ugarte de Creo, 10,5. Entonces, la una tiene 49,8, el otro tiene 50,5. Esto es la base del trabajo que ha tenido ese partido en esa provincia y en esa ciudad y en esa provincia durante tantos años, y los factores que inciden en aquello. Como le decía, en la prefectura tenemos solamente un 19% entre nulos y blancos, la encuesta encaja totalmente. ¿Qué sí es un campo de batalla, mi querido Gonzalo? ¿Qué sí es un campo de batalla? La ciudad de Cuenca o el cantón Cuenca. Están empatados cupularmente, ¿no? Están, sí. En además, intención de voto. Además que ahí sí se está jugando la cosa sí, voto a voto. En primer lugar, Paul Carrasco con el 25,8%. En segundo lugar, Marcelo Cabrera con el 23,2%. En tercer lugar, Jefferson Pérez con el 21,1%, con un 13,4% de voto nulo y con el 2,7% de voto blanco. Aquí se ha dado un fenómeno que es muy interesante para quienes nos dedicamos a analizar esto. Jefferson Pérez, cuando se presentó, parecía imbatible. Y bueno, todavía puede ser, ¿no? Porque acá la cosa sí está en un empate tripartita. A lo largo de la campaña, esto de ser una persona con altos niveles de conocimiento, con alta afección, con alta admiración, y siendo un outsider, ha sido sopesado o ha sido contrastado con dos personajes que han estado en la administración de la SUAY y de Cuenca dilatadamente durante mucho tiempo.
Ya, entonces, por esto existe pues este empate tripartita entre quienes quieren un outsider, como Jefferson Pérez. Posiblemente él, al ser outsider, tal vez no demostró experiencia, no tanto en la administración, sino en el manejo de la campaña. Y los otros dos, lógico, tienen obras, tienen infraestructura, tienen bases, porque han venido trabajando durante muchos años. Entonces, yo me atrevería a decir que, a menos de que en las próximas 4 semanas pase algo y uno de los tres se separe, pero se separe con 4 o 5 puntos al menos, esto se decide voto a voto. Habrá que ver, vamos a hacer otra encuesta este fin de semana en las mismas 3 ciudades, porque yo no puedo hablar de tendencias de acá, porque esta es la primera encuesta y no sería serio hablar de tendencias. Estos son los datos de nuestra primera encuesta. En la ciudad de Cuenca, primero Paul Carrasco. ¿Son datos inamovibles? No, es que jamás, mi querido Gonzalo, no son datos inamovibles. El día de hoy las cosas ya deben estar distintas, en décimas. ¿Sí? Puede haber pequeños cambios. No son tendencias, son datos que fueron tomados del fin de semana anterior, que contrastados con los datos que vamos a tomar este fin de semana. Pero la victoria de Moncayo en Quito está definida. Es segura por la diferencia que existe. Mire, usted tiene grabado esto, ¿no? Recordemos que hoy es 21 de febrero. Así es. Y estas son mis declaraciones. Sí. Y veamos el día 24 de marzo qué es lo que sucede. Porque yo no soy de los que hablo que hay un porcentaje altísimo de indecisos y que por lo tanto puede pasar lo que sea. No, hay que ser serio en esto. No, frontal así de usted. Y además vamos a notarizar, y si es que nos equivocamos, aceptaremos con absoluta humildad, y si es que acertamos, recibiremos eso con mayor humildad. Repetimos los porcentajes en la ciudad de Quito, si es tan amable. Con el mayor gusto. El general Paco Moncayo con el 32,63%, seguido por el señor Jorge Yunda. El general Moncayo 32,63% de Izquierda Democrática, el señor Jorge Yunda 10,26%, la señora Luisa Maldonado, perdón, si es que tienen una profesión, desconozco, con el 8,95%, ambos candidatos de Rafael Correa, seguidos por César Montúfar con el 4%, cerca del 4% por décimas, Paola Ventimilla, María Sol Corral y Juan Carlos Holguín. Esos son los datos que le daba y le decía que mi hermana está de candidata, pero está de candidata a viceprefecta con una excelente persona que es Esteban Moscoso. Mire, tiene el 1,58%. Mi hermana es candidata a viceprefecta, entonces bueno, a la hermana le ayudaría. Nunca jamás en la vida, pues para mí esto es sagrado, mi querido es del Gonzalo. Patrimonio. Mire, la credibilidad es un patrimonio. Mire, si es que se pierde la credibilidad, acaba todo. ¿No es cierto? Porque no solamente hacemos encuestas electorales, claro, ¿no? Hacemos encuestas a empresas, a organizaciones. Aquí mismo ha salido en impresión unas 2 invitaciones que tenemos ahora para hacer otro tipo de estudios que son de otro tipo, que son mucho más complejos que el político, que es muy fácil de hacer, no es complejo, pero que hay que hacerlo con mucha seriedad como todo, pero sobre todo que es analizado, discutido. El único que va a estar feliz es el que está primero. Todos los demás van a decir que no creen en esa encuesta. De eso ya nos hemos curado. Yo voy a poner hoy día, porque es importante recordar a la ciudadanía lo que sucedió hace 5 años de la elección alcalde. Correa me dedicó, entre varias, una cadena sabatina diciendo que lo que yo he informado es mentira, que eso es una empresa chimba, que es una empresa bla, 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 que los resultados son otros. Pues bien, esperamos, esto fue el día anterior, esperamos a la elección y luego de eso pedimos la réplica, sacamos un video porque no había cómo hacer más pues en el totalitarismo, en el que presentamos los datos de nuestra encuesta preelectoral, los datos del exit poll que hicimos y los datos del Consejo Nacional Electoral. Si es que usted compara, vamos a poner esto, vamos a hacer circular, la diferencia es, acertamos en el 100%. En el 100%. Ahora, le digo nuevamente. Pero es la primera vez, Blasquito, que a un mes de las elecciones, usted ya reconfirma el triunfo de un candidato, porque así están las cosas. No hay
replanteos de parte de la gente. No hay un espacio todavía para que definan hasta por capricho. Pero por supuesto, puede suceder. Lo que yo le estoy diciendo es que, tomando en cuenta las herramientas que tengo, se me hace la pregunta, ¿va a ganar? Tengo que decirle sí o no. No puedo decirle tal vez, sí. Si es que las cosas se mantienen así, sí. Si es que el general Moncayo comete un error garrafal, no, claro. Pues. Pero eso ya no depende de lo que estoy diciendo. Teniendo las herramientas que tenemos para medir la opinión pública. Si es que las cosas siguen así, los ecuatorianos... Y actuando de consultor usted. Actuando de consultor usted, que también lo puede hacer. Lo hago. Pues, lo hace sí. Permanentemente. El consejo que le pediría al señor candidato a la alcaldía es que concrete, digamos, un debate con los dos primeros que estén en las intenciones de voto de la familia quiteña. Es decir, usted lo que me plantea es que si yo sería, que el general Moncayo le preguntara a usted, a ver, ¿qué le aconsejaría? El general Moncayo, yo tengo el honor de ser ¿consultor? No, consultor además, esa es mi profesión, pero yo tengo una gran amistad con el general Moncayo. Pero usted no es consultor este momento de general, pues. Eso de que yo no trabajo para la campaña del general Moncayo ni para ningún amigo ni nada, ¿ok? Ya. Pero el general Moncayo es mi gran amigo, es un hombre al que respeto muchísimo, al que conozco desde que fue comandante de las Fuerzas Armadas y luego jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Con él estuvimos juntos, bueno, no juntos, pero porque yo estuve en otras ocupaciones, pero desde la firma de la paz con el Perú, pues. Porque hubo un grupo que creímos en la paz, 23 personas, que trabajamos para la paz. Él estuvo en el CENEPA y posteriormente estuvimos nosotros en el proceso de apoyo en diferentes instancias. Desde ese entonces le conozco y siempre he mantenido la amistad, el cariño y el respeto. Como de los otros, mire, César Montúfar, mi querido amigo, Paola Ventimilla, mi querida amiga, distinguida amiga, Juan Carlos Holguín, lo propio. Su hermano me operó y me puso una prótesis en la cadera, Esteban Holguín, una maravilla de médico. No se diga, pues mi primo Juan Carlos Solines, no es un tema de amistad o no, es un tema profesional, que tiene que ser frío. Cuando uno va al médico, no importa que sea pariente, amigo o lo que sea, si es que le dice que tiene apendicitis, tiene que ir a operarse. Si es que le dice que tiene cáncer, tiene que ir a operarse y tener quimioterapia. Y esto es así, esta es una profesión así de exacta. Esta no es una opción, si bien esta es una ciencia social, se basa en una ciencia exacta. Ahora, su pregunta, si es que yo fuera consejero del asesor del candidato, del general Moncayo, le diría, busque un debate con el segundo y el tercero. Mire, los debates son importantes porque son espacios en los cuales los candidatos pueden responder preguntas que los ciudadanos mayoritariamente tienen como consulta sobre temas específicos. Yo creo que los candidatos deben debatir. Yo pienso que debería ser obligatorio, como en otros países, que se realicen 1, 2 o 3 debates sobre temas específicos. Ahora, el problema es que ahora hay 17 candidatos o más en Quito, entonces es un debate de 6 horas. Ahora que ya hay más claridad, mire, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con los debates como parte o como instrumento de la construcción de la democracia. Ahora, si es que yo sería consultor de él, usted me dice, y es conveniente para ganar o perder votos ir y debatir, mire... pero para su limpidez cívica, déjeme decirle en esos términos. Sí, por supuesto, es que mire... ¿qué le diría? Tenemos obligaciones. Yo le diría al general Moncayo, debata y demuestra lo que usted es. Porque usted marca una diferencia frente al señor Yunda y al señor Maldonado, pero abismal. Porque usted es un caballero. Usted es no quiero decir que el señor Yunda no le conozco, una dama, la señora Maldonado, pero usted es, si es que va a ser alcalde de Quito, nuestro representante, demuéstrelo en un debate con los 2 candidatos que van en el segundo y en el tercer lugar. Eso le diría yo como consultor. Hay consultores que le dicen, no debata, usted está ganando, cuídese, llegue despacito,
son diferentes maneras de... Yo tengo ahora un candidato a quien estoy asesorando, que es una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano, y por eso acepté. Es quien va a ser alcalde de Salcedo. Y ahí tenemos pues la pelea con una querida amiga mía también, que es Lourdes Tibán. Vea eso. Edwin Alarcón. Ya. Edwin Alarcón es una persona, es un ginecólogo que ha dedicado su vida a ayudar a la gente en Salcedo. Y ahora incursionado en la política. Y lo que a mí me llegó, porque yo soy de las personas que conoce así a la gente, es justamente el que quiere hacer las cosas de manera diferente, Muy con bien, honradez, con las manos limpias. Y es la única campaña que estamos manejando, porque estamos en otro proyecto que es para el año 2021 y que copa todo mi tiempo. Adicionalmente de las temas que estamos haciendo, empresariales y de todas las otras ocupaciones que uno tiene que hacer como persona, como papá, como novio, como ser humano. Así es. Blasco Peña-Herrera Solá, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doy énfasis a este espacio porque lo vamos a recordar. Pasa a una historia singular de Market, su generosa empresa que tiene este momento un desafío de nuevamente comprobar que sus estudios, que sus formatos técnicos y su disciplina ética moral son pieza fuerte en los estudios electorales y políticos que hemos tenido durante muchos años en nuestro país. Así le despido. Yo le agradezco mucho, mi querido Gonzalo. Mire, yo no veo las cosas así, yo no veo esto como un reto por volver a demostrar, porque ya son 28 años de demostrar y demostrar y demostrar, pero sí tomo sus palabras con enorme cariño, porque sin duda alguna para aplacar o para dispersar esto de que si es que uno es amigo de un candidato, pues uno prefiere tal candidato o no. Sí, sin duda alguna nosotros nos desmembraremos y como en los últimos procesos electorales, hay que recordar lo que sucedió hace 5 años, ¿no? Y hay que recordar lo que sucedió en el año 2006 con mi querido amigo Jaime Nebot, que perdió las elecciones. Pero para todo esto, nosotros nos hemos puesto como objetivo en esta ocasión dar la mejor información, la más profesional como siempre, ¿no es cierto? Pero hacerlo esto de manera de que no quede duda alguna, no solamente del resultado final, sino de toda la secuencia, porque aquí se marca la diferencia. Entonces yo quiero que los radioescuchas, espero que hayan tomado los datos y tomado la fecha. Esto va a estar notarizado. En la notaría primera del Cantón Quito van a reposar estos datos que fueron tomados 16, 17. Y vamos a hacer todas las semanas lo propio, para que vean pues, que aquí no hay malabarismos, ni magia, ni nada. La realidad, que es lo que ha permitido que durante 28 años una pequeña empresa que sigue siendo pues, un emprendimiento, se haya mantenido en este Ecuador tan complejo, tan difícil, sobre todo cuando existen personas, como usted decía, pues que tienen un interés permanente en meter el pie. Mire, a mí eso me tiene sin cuidado, no me llega, no me caigo, tengo la fuerza de Dios y sobre todo estamos bien preparados, no solamente físicamente, sino espiritual y anímicamente, mi querido Gonzalo. Experiencia, hablo pro general Paco Moncayo. ¿Está premiando Quito la experiencia del general Moncayo? Aparte de la sabiduría que encierra la experiencia, digamos la confianza y credibilidad en sus valores éticos. ¿Qué valores están premiados? Mire, sí. En Quito se ha producido un vacío de liderazgo. El alcalde Mauricio Rodas, desde hace algunos años, lamentablemente se alejó de la ciudadanía, puede haber tomado decisiones positivas, negativas. Yo pienso que mucho influyó este consejo de personas tan, no quiero generalizar, no quiero dar los nombres, pero en general. Los de los grilletes. Y otros también, pues, ¿no? Sí. Este consejo que ha hecho que sea imposible. Además de que fue la primera vez que él tuvo una oposición impresionante. Durante los 5 años ha tenido una oposición a todo. Ya. Pero también pienso que es su inexperiencia, porque era la primera vez que él administraba algo, que era un administrador público.
la curva de aprendizaje es durísima. Además que él es un político que tiene un partido que está formando. Okay. Cuando uno se elige o cuando uno es candidato a la alcaldía de Quito, tiene que ser alcalde, punto. Ya no político, alcalde, y dedicarse a eso. Pienso yo que eso generó un vacío, y ese vacío se llenó desde hace algún tiempo con una persona que tiene el perfil similar al que tiene Paco Moncayo. Y eso es básicamente lo que ha sucedido. Pues no hay que claro. Aquí no hay física cuántica, hablando porque veo la foto del presidente Lenín Moreno, a quien felicito por la valentía que ha tenido, no solamente por las decisiones anteriores, sino por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a marcar ahora sí el inicio de un proceso de recuperación de nuestra economía para salir de la estanflación en la que estamos. Y aquí no hay que buscarle 5 patas al gato, sino que seguir exactamente lo que se tiene que hacer. Ya no son las recetas del consenso de Washington, ahora son consejos y que básicamente están pues dirigidos a renegociar la deuda que pésimamente mal negociada Correa nos dejó como herencia. En el año 2020 y 2021 hay una turbulencia que hubiera hecho que el país no pueda cumplir con su deuda externa y entre en default. Así es que, con una felicitación, no pude hablar sobre ese tema al presidente, a quien hay que reconocerle todos sus méritos. Me despido, mi querido Gonzalo. ¿Sabe qué? Con una preocupación. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana son desconocidos, no se sabe quiénes son, y son penosamente, porque ese consejo debería desaparecer, porque eso es parte de una concepción fascista del Estado, pero penosamente se convierten en el superpoder, pues, ¿no? La elección de fiscal, por decirle que estamos ahora vísperas. El fiscal que se elija no puede ser un perseguidor, como ya vivimos en el Correato. Tiene que ser un profesional que defienda a los ecuatorianos, que defienda la justicia. Ni en casos públicos, digamos, ni en casos de escándalos mayores, ni la fiscal general, ni fiscales de menor riesgo pueden convertirse en perseguidores de los ciudadanos, en perseguidores por temas que no les competen. Okay. La fiscalía tiene que ser profesional y quien se elija como fiscal tiene que ser, ojalá Dios quiera, la primera elección que marque una diferencia. Porque en la del Consejo de la Judicatura, sí, Dios santo, ahí sí que patinaron, salvando al doctor Trujillo y al doctor Dávila. Gracias por su visión, nos ha entregado íntegra y le queremos agradecer muchísimo. Vamos a trabajar a partir de este instante con Francisco Huertas y tenemos el privilegio de contar con su apoyo vía telefónica y vamos este momento a recibir en nuestro estudio al periodista Lolo Echeverría y al académico Gabriel Hidalgo. Señoras y señores, esta es Democracia, la noticia libre. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia, porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP, por primera vez en Ecuador. Todos podrán hacer crecer su dinero sin ir al banco, desde su celular, a través de la app Onboard BDP. Sé tú el primero.